Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por este libro de Zacarías. Estamos en el capítulo 8, donde podemos ver la respuesta final de Dios a esta gente que se estaba quejando de que ellos eran muy religiosos porque estaban llevando a cabo todos los ritos y rompiendo con la liturgia. Estaban ayunando, estaban llorando y lamentándose y pasando a través de todo esto. Y Dios no les había bendecido. Y el Señor les presentó de una manera muy clara que el problema no era con los ritos, sino que el problema estaba con ellos mismos. El rito era algo sin consecuencia y en realidad no tenía ningún significado. Y es que cuando el corazón anda mal, el rito está mal. Y Dios les presentó esto de una manera muy clara a ellos, y también les presentó claramente que cuando el corazón está bien, entonces el rito también está bien. No hay nada malo con el rito. Lo que anda mal es con la persona que lo lleva a cabo, la gente que está tratando de ser religiosa. Es como una persona que trata de decir una cosa y con su vida está demostrando algo completamente opuesto, completamente diferente. Y la gente muchas veces juzga nuestro testimonio, lo que nosotros decimos, por la forma en que vivimos. Amigo oyente, usted puede pasar a través de un rito y del ritualismo, pero aquí en el capítulo 8 de Zacarías podemos apreciar el lado positivo de la respuesta que Dios da. Dios se muestra doblemente positivo porque el propósito en cuanto a Jerusalén no es cambiado por ningún rito. Y aquí tenemos una expresión muy importante que se repite unas 18 veces, y es esta expresión de Jehová de los ejércitos. Por ejemplo, en el versículo 1 de este capítulo 8 de Zacarías leemos, «Vino a mí palabra de Jehová de los ejércitos, diciendo». Y esta es ahora la respuesta de Dios. Él dice, «Y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad». Isaías había dicho anteriormente, y de una manera muy clara, por cierto, que Jerusalén iba a ser la capital de toda la tierra. Y en el capítulo 2 de Isaías leemos estas palabras. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. Y Zacarías está ahora mirando hacia esos días postreros, animando al pueblo que ha regresado, y Dios les ha bendecido en cierto grado. Y esto es una miniatura de lo que sucederá en el futuro, de que en el futuro habrá un día glorioso, y que eso no va a depender de los ritos o de la liturgia o de las ceremonias o de las actividades que pueda realizar alguna persona, pensando que eso va a agradar a Dios. Dios dice que es su corazón el que debe ser cambiado. Y Dios dice que Él va a cambiar su corazón. Él dice que su palabra, la palabra de Dios, saldrá de Jerusalén y que esa ciudad será llamada la ciudad de la verdad. Dios dice aquí que el monte de Jehová de los ejércitos será establecido, y como vemos en Isaías capítulo 2 versículos 2 y 3, será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, Venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y Dios dice en este capítulo 2 de Isaías que ellos van a cambiar sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. Bueno, todavía no hemos llegado a ese día. Amigo oyente, se acerca un día, y de eso es que nos habla Zacarías, cuando Jerusalén llegará a ser la ciudad de la verdad, y el monte, o reino de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Es decir, que el reino será establecido. Y él está hablando del reino milenario que aún se encuentra en el futuro. Vamos a poder ver en los primeros 8 versículos de este capítulo 8 de Zacarías que el propósito final de Dios no ha cambiado en cuanto a su pueblo o en cuanto a esa tierra o a Jerusalén. Y ahora en el versículo 4 del capítulo 8 de Zacarías leemos, Así ha dicho Jehová de los ejércitos, aún han de morar ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, cada cual con bordón en su mano por la multitud de los días. Es decir que Jerusalén llegará a ser un lugar donde podrán vivir los ancianos. No tendrán que ir ya a parar a un hogar de ancianos o un asilo de ancianos, una ciudad especial para la gente de edad madura. Permítanos decir algo, amigo oyente, que quizá no sea muy popular en el presente.
Pero quisiéramos referirnos a esos lugares donde son llevados los ancianos, hogar de ancianos, o como se les llama en algunas partes, asilo de ancianos, lugares que están pintados con colores muy brillantes, que les hacen lucir como lugares muy lindos, por cierto. Ahora no sabemos, pero quizá nosotros cuando lleguemos a una edad avanzada, tal vez iremos a parar a uno de esos lugares, pero no creemos que sean lugares muy agradables. Cuando uno llega a visitar uno de estos lugares, se da cuenta que la comida es buena y razonable. Sin embargo, esos lugares son un poco deprimentes. Allí uno solamente puede apreciar personas con sus sienes blancas, personas que están llenas de años. Y es muy bueno ver que en Jerusalén no habrá un lugar así, un hogar de ancianos o asilo de ancianos. La gente podrá vivir en Jerusalén. Y creemos que será necesario mejorar este método que existe en el presente, en el milenio. No solo habrá allí un lugar para los ancianos, sino que estarán allí bien seguros y serán bien recibidos, y podrán disfrutar de la vida en ese lugar. Luego en el versículo 5 de este capítulo 8 de Zacarías se nos dice, «Y las calles de la ciudad estarán llenas de muchachos y muchachas que jugarán en ellas». Eso nos indica que allí no habrá automóviles. Ya no tendremos problemas con la contaminación, ya que no existirá en los días del milenio, porque no habrá automóviles allí, y las calles de Jerusalén serán un lugar donde los niños pueden salir a jugar. Y debemos notar que aquí tenemos a los ancianos y también tenemos a los jóvenes, a las muchachas y a los muchachos. Creemos que es algo muy lindo que el abuelo y la abuela puedan ver a los nietos de vez en cuando. Ahora ellos no los querrán tener por mucho tiempo porque pronto pueden cansarse y pueden serles molestos, y los nietos, pues, les complican un poco la existencia al abuelo y a la abuela, y ellos tienen que mandarlos a su casa después de algún tiempo. Pero es algo hermoso que ellos puedan estar juntos. Y creemos que es muy bueno para los jovencitos tener al abuelo y a la abuela que les abracen y que les digan cuánto les aman, porque los niños necesitan recibir todo el amor posible en este mundo. Tenemos pues aquí un cuadro realmente hermoso, un cuadro donde se nos presenta a aquellos de la edad madura y también a los niños. Este es el milenio. Jerusalén es la capital de la tierra. Jesús está reinando aquí, pero la iglesia va más allá, morando en la nueva Jerusalén. Ahora alguien quizá nos diga, bueno, yo pensaba que la iglesia iba a estar con él. Bueno, amigo oyente, creemos que la iglesia está con él, y pensamos que él va a viajar de un lado a otro todos los días. En ese entonces no existirán ya estos embotellamientos que existen en las carreteras en el presente. Él va a poder viajar de Jerusalén a la nueva Jerusalén, y no creemos que él pueda demorarse más de 1 o 2 segundos para hacer ese viaje, y quizá ni se demore tanto. Él viajará a la ciudad de Jerusalén, que será la capital de la tierra. Y luego podemos apreciar que nos dice en el versículo 6 de este capítulo 8 de Zacarías, «Así dice Jehová de los ejércitos, si esto parecerá maravilloso a los ojos del remanente de este pueblo en aquellos días, ¿también será maravilloso delante de mis ojos? Dice Jehová de los ejércitos». Dios dice, ustedes no pueden ver lo que yo veo en el futuro. Ellos están pensando que lo que allí estaba ocurriendo era algo realmente impresionante. Cuando una delegación de ellos fue allí y pudo ver que el templo era reedificado y que muchas personas habían construido sus casas. Existía un aire de prosperidad en Jerusalén. Esa gente decía, bueno, parece que Dios está actuando en realidad en este lugar. Pero Dios dice, si ustedes piensan que eso es algo, para decir la verdad, esto no es nada comparado con lo que va a hacerse en el futuro. Notemos otra vez que aquí se vuelve a repetir esta expresión de Jehová de los ejércitos. En el versículo 7 leemos, «Así ha dicho Jehová de los ejércitos, He aquí yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra donde se pone el sol». Esto es algo muy interesante. La tierra del oriente es el lugar del cual ellos habían venido. Muchos de ellos habían regresado de Yemen aún en estos días. Y se nos dice que existe aún un gran número de judíos en el oriente. Y Dios dice, «He aquí, yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra donde se pone el sol». Y usted sabe que el sol se pone por el occidente. Ahora, ¿dónde está esa tierra del occidente? Bueno, nosotros pensamos que estamos siendo parte de ella. Si usted viaja hacia el occidente cuando sale de Jerusalén, por ejemplo, puede llegar hasta la ciudad de Los Ángeles en los Estados Unidos. Y aquí dice, de la tierra donde se pone el sol, o sea, el occidente. Lo que quiere decir entonces que esta gente va a salir de ese país. Y ya puede usted imaginarse lo que le sucederá a la ciudad de Nueva York.
Llegará a ser una ciudad fantasma prácticamente porque allí hay más judíos que los que hay en Israel. Y durante el milenio, creemos nosotros, que la ciudad de Nueva York podrá llegar a ser un lugar completamente diferente porque Dios estará llevando a su pueblo. Él no ha hecho esto todavía. Y esto es lo que Él les está diciendo aquí. Él les está diciendo que aquellos que son del remanente piensan que están viendo algo maravilloso, pero que deben pensar en lo que llegará a ser en el futuro. Y en el versículo 8 de este capítulo 8 de Zacarías leemos, «Y los traeré, y habitarán en medio de Jerusalén, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios en verdad y en justicia». Ellos no son su pueblo ahora. Quizá alguien nos pregunta, ¿creen ustedes que los judíos son el pueblo escogido de Dios? Y para hacerlos pensar un poco, les responderíamos, no, no creemos que lo sea. Entonces nos dirían, ¿qué es lo que ustedes quieren decir con eso? Ustedes lo dicen por radio. En el día de hoy, amigo oyente, el pueblo escogido de Dios, la generación escogida o el linaje escogido de Dios en el presente, es la iglesia. Él dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. ¿De quién está hablando aquí? De la iglesia en el presente, donde los judíos y los gentiles han sido reunidos y hechos uno en Cristo. Y esa es la única hermandad real que puede existir en este mundo hoy. Esa es la iglesia. Pues bien, la iglesia será quitada, y luego Dios tomará a esta gente y la hará regresar a su tierra. Y ya hemos visto en la visión que Dios les limpiará. Ellos necesitan ser limpiados como lo necesitamos nosotros en la iglesia. La iglesia está formada por gente que ha sido lavada en la sangre. ¿Por qué? Porque son pecadores. Y como hemos dicho anteriormente, nosotros somos pecadores salvos en este instante. Uno de estos días vamos a llegar a ser realmente santos. Somos santos ahora por nombre, pero mi vida no demuestra que soy un santo. De eso estamos seguros. Es algo completamente diferente. Pero uno de estos días voy a llegar a ser tal cual es Él, y ese va a ser un día glorioso, por cierto. Ahora esta gente también va a llegar a ser transformada. Y Dios dice, y me serán por pueblo. ¿Pero cuándo? En aquel día. ¿Y cuándo será eso? Cuando ellos regresen a Jerusalén. No se encuentran en la ciudad de Jerusalén en el presente. Uno puede viajar a través de la ciudad de Jerusalén y darse cuenta que está llena de árabes. Ellos son los que están viviendo allí en el presente, aún en el día de hoy. Y Dios dice, y yo seré a ellos por Dios en verdad y en justicia. Ellos no han regresado allí en la verdad. Aún niegan que el Señor Jesucristo es su Mesías. No le han aceptado. En realidad, allí no se hace ninguna referencia a Dios en la actualidad. Nos sorprende ver que los líderes de ese país en el presente no hablan absolutamente nada en cuanto a Dios. En realidad, hablan menos en cuanto a Dios que cualquier otra persona. Uno puede escuchar a un líder árabe decir, si quiere Alá esto o aquello, y parece no tener vergüenza de su Dios. Pero Israel no menciona a Dios para nada en el presente, no se jacta de Él para nada. Pero Dios dice, me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios en verdad y en justicia. Y en justicia quiere decir que Él va a hacer que las cosas sean hechas justamente, rectamente. ¡Qué cuadro el que tenemos aquí, amigo oyente! Continuamos ahora con el versículo 9, y debemos decir que en los versículos 9 hasta el 19 tenemos al remanente de Babilonia, y que ellos van a escuchar a los profetas Ageo y Zacarías en vista a la perspectiva de un futuro glorioso. Y también ellos tienen que guardar los mandamientos. El que ellos no hayan regresado a su tierra no quiere decir que no tengan que cumplir con ninguno de los mandamientos. Ellos deben escuchar lo que Ageo y Zacarías dicen. Notemos lo que dice la primera parte del versículo 9 de este capítulo 8 de Zacarías. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, esfuércense vuestras manos, los que oís en estos días estas palabras de la boca de los profetas. Y los profetas eran Ageo y Zacarías. Y ellos eran los que estaban animando a la gente a construir el templo. Y el versículo 9 concluye diciendo, desde el día que se echó el cimiento a la casa de Jehová de los ejércitos para edificar el templo. Y ellos están animando ahora a aquellos que no vinieron a ayudar con la construcción del templo. Pero de paso digamos que ellos ayudaron. El versículo 10 en su primera parte nos dice, porque antes de estos días no ha habido paga de hombre ni paga de bestia.
Es decir, que la desocupación era un hecho real en la economía de ese país en aquel tiempo. Y en la segunda parte del versículo 10 leemos, ni hubo paz para el que salía, ni para el que entraba, a causa del enemigo. Y yo dejé a todos los hombres, cada cual contra su compañero. Debemos decir que hay una nación en el mundo en el presente que está viviendo de una manera tal que se han olvidado completamente de Dios. Le han dejado de lado. Hay muy pocos en el presente que hacen mención de Él en la vida pública, con la excepción de aquellos que se burlan de Él. Hay algunos que llaman al Señor Jesucristo con nombres que a nuestro juicio es una blasfemia. Y debemos decir que Dios ha sido dejado de lado. Y luego nos preguntamos, ¿por qué tenemos tantos problemas con esta clase de gente, con aquella otra, con este grupo y con los llamados grupos minoritarios, donde no solo existen problemas raciales, sino donde hay divisiones raciales, divisiones económicas y geográficas? Todas estas cosas entran en esto en el presente, y nunca se ha hablado tanto como en el presente en cuanto a juntarnos, a unirnos, a hacer las cosas juntos y a mantenernos firmes, y que debemos hacer esto como un solo pueblo, y que debemos hacer aquello otro como una unidad, y todo esto nos viene de parte de nuestros líderes, y que hagamos esto y aquello otro, y que arreglemos las cosas con este grupo y con este otro. Sin embargo, cada vez nos estamos separando, nos estamos apartando más. ¿Y sabe por qué, amigo oyente? Es porque hemos dejado a Dios de lado. Y Dios dice, ustedes no están teniendo paz. Hay división entre ustedes, y hay divisiones entre nosotros. Toda clase de divisiones, casi hasta el punto de tener una guerra. Por todas partes hay violencia y desorden. ¿Qué es lo que sucede? Y cada político que está tratando de ocupar algún cargo oficial dice que tiene la solución. Pero pronto nos damos cuenta que no tiene ninguna solución. Amigo oyente, nosotros debemos decir que no tenemos la solución tampoco, pero queremos comunicarle lo que dice la palabra de Dios. Y Dios dice que no habrá paz para el impío. Y la respuesta parece ser que nosotros necesitamos regresar a Dios, tomar a Dios en cuenta hoy. Debemos volver a Él. ¡Qué cuadro el que tenemos aquí, amigo oyente! Notemos ahora lo que dice el versículo 11 de este capítulo 8 de Zacarías. Mas ahora no lo haré con el remanente de este pueblo como en aquellos días pasados, dice Jehová de los ejércitos. Dios dice que Él no los va a bendecir a ellos en la situación en que se encuentran, o como eran antes de haber sido enviados a la cautividad. Pero luego dice en el versículo 12, porque habrá simiente de paz, la vid dará su fruto, y dará su producto a la tierra, y los cielos darán su rocío. Y haré que el remanente de este pueblo posea todo esto. Y Dios trajo prosperidad a esa tierra por un cierto período de tiempo, y creemos que el gran juicio cayó sobre ellos cuando rechazaron al Mesías. Y Tito de Roma destruyó la ciudad y los dispersó a través del Imperio Romano, y ellos nunca han regresado, según la palabra de Dios. Ahora el versículo 13 dice, y sucederá que como fuisteis maldición entre las naciones, oh casa de Judá y casa de Israel, así os salvaré y seréis bendición. No temáis, mas esfuércense vuestras manos. Podemos apreciar que esta situación existe hoy. Es una situación muy trágica, ya que ellos han llegado a ser una maldición entre las naciones. Y el antisemitismo aumenta contra ellos a través del mundo. Y Dios dice, cuando yo los salve a ellos y los haga regresar a su tierra, van a ser una bendición para el mundo. Amigo oyente, nosotros creemos que esa nación llegará a ser los sacerdotes para las naciones gentiles de la tierra y estarán entre Dios y las naciones gentiles. Eso ocurrirá en el milenio. Ahora el versículo 14 dice, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos. Como pensé haceros mal cuando vuestros padres me provocaron a ira, dice Jehová de los ejércitos, y no me arrepentí. Notemos que esto ocurre muy a menudo. Dios dice que Él no se arrepintió en cuanto a eso. Y continúa en el versículo 15, así al contrario he pensado hacer bien a Jerusalén y a la casa de Judá en estos días. No temáis. Dios dice que los va a bendecir, y los bendeciré, dice Él, no porque hayan pasado a través de un rito, porque eso no tiene nada que ver con esto. Y en el versículo 16 dice las cosas que deben hacer. Y la primera parte del versículo 16 dice, estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad cada cual con su prójimo. Regresemos a los 10 mandamientos. Como ya hemos dicho, hay muchos expositores bíblicos que opinan que Dios les está dando los 10 mandamientos otra vez.
Eso lo vimos en el capítulo 7, y aquí se nos presenta otra vez. En los versículos 16 y 17 leemos, Estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad cada cual con su prójimo. Juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas son cosas que aborrezco, dice Jehová. O sea, no codicien lo que tenga su prójimo, no mientan, no roben, no cometan adulterio. Y el versículo 17 dice, Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas son cosas que aborrezco, dice Jehová. Los 10 mandamientos, amigo oyente, demuestran algunas de las cosas que Dios aborrece. Estas cosas no son presentadas para salvarnos, sino para mostrarle a usted y a mí que Dios aborrece esas cosas que están presentes en nuestra vida. Por tanto, debemos volvernos a Él. Y en el versículo 18 dice ahora Zacarías, Vino a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo, y aquí tenemos esta expresión de Jehová de los ejércitos otra vez. Mucha repetición, es cierto, pero es que Dios quiere que usted sepa quién está diciendo esto. Esto es algo verdaderamente tremendo, amigo oyente. Luego en el versículo 19 leemos, Así ha dicho Jehová de los ejércitos, el ayuno del 4º mes, el ayuno del 5º, el ayuno del 7º y el ayuno del 10º se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría y en festivas solemnidades. Amad pues la verdad y la paz. Dios dice que nunca les ha dado ayuno, sino fiestas. Él les dio 7 días de fiesta. Dios les dijo, yo no quiero que ustedes vengan a mí con caras largas y con una expresión piadosa en su rostro. Quiero que vengan ante mí con gozo. Y amigo oyente, muchos de nosotros en la actualidad no estamos disfrutando el ser cristianos como deberíamos. Dios quiere que nosotros seamos bien felices. Y creemos que el centro de diversión para el creyente debería ser la iglesia local. Alguien dirá, ¿quiere decir usted que allí se puede ir a jugar juegos y cosas así? No, amigo oyente. Lo que decimos es que debemos reunirnos a estudiar la palabra de Dios. Y eso debería ser algo que nos divierta, que nos alegre. Y amigo oyente, algo anda mal con usted como creyente si el estudiar la palabra de Dios no es algo que le cause gozo profundo. Bien, vamos a detenernos aquí por hoy. Que Dios le bendiga es nuestra ferviente oración.